Bueno, si los test sugieren que hay un problema de heterocedasticidad, vamos a buscar dos soluciones. La primera es lo que se llama el método mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Que es muy simple. Lo voy a trabajar para el caso con dos variables. Insisto, esto sin pérdida de generalidad, lo vamos a poder hacer para cualquier modelo. Fíjense la siguiente cosa. Bajo heterocedasticidad, lo que aparece es que ahora la varianza U sub i resulta que no es constante, ¿está bien? Y vamos a suponer que valen todos los otros supuestos clásicos. O sea, en definitiva, este es el contexto en el cual vamos a trabajar, ¿no? La única cosa que hemos hecho es hacer que la varianza ahora dependa de cada una de las observaciones. Esa es la idea de heterocedasticidad. Vamos a hacer la siguiente cosa. En el modelo original, ¿está bien?, que era y igual a beta 1 más beta 2x más u sub i, vamos a dividir todas las observaciones por sigma sub i, ¿está bien?, por el desvío estándar. ¿Está bien? Y fíjense que nos va a quedar este modelo que está acá, ¿no? Que es y sub i asterisco, es y sub i dividido sigma sub i. Fíjense que acá hay una especie de variable que es 1, que era la constante. Ahora que la dividimos por sigma sub i es una variable, ¿está bien? x2i asterisco es xi original dividido sigma sub i, y el término de error correspondiente es el original dividido sigma sub i. ¿Está bien? A este modelo lo vamos a llamar modelo transformado. O sea que es el original dividido el desvío estándar. Fíjense la siguiente cosa, ¿no? Fíjense que la esperanza de U sub i asterisco es trivialmente igual a 0. ¿Está bien? Todas las cuentas, por las dudas, verifíquenla. ¿Está bien? Y fíjense que la varianza de U sub i, ¿está bien?, asterisco, que es la varianza de U sub i sobre sigma i, es bastante fácil de chequear, que es igual a 1. También esto quiero que lo chequeen, es bastante tonto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que en el modelo transformado, la esperanza de U sub i es igual a 0, y la varianza de, la esperanza de U sub i asterisco es igual a 0, y la varianza de U sub i asterisco es una constante, que vale 1, no importa cuánto valga, pero lo importante es que es una constante. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que los residuos del modelo transformado son homocedásticos, y si además tienen esperanza nula, resulta que para el modelo transformado vale el teorema de Gauss-Markov. Ojo, para el modelo original no, porque tiene heterocedasticidad, pero para el transformado sí, porque hemos visto que genera un término de error, U sub i asterisco, que tiene esperanza nula y tiene residuos homocedásticos. Entonces, ¿qué es el método de mínimos cuadrados ponderados? Es el mejor estimador lineal insesgado del modelo transformado. O sea que es, en definitiva, el método de mínimos cuadrados ordinarios no es otra cosa que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero no utilizando las variables originales, sino utilizando las variables transformadas, léase, divididas por el desvío estándar. ¿Cuál es la intuición de por qué el método de mínimos cuadrados ponderados funciona mejor bajo heterocedasticidad que el método de mínimos cuadrados ordinarios? Piensen de vuelta en nuestro caso en donde X era ingreso y Y era gasto en vacaciones. ¿Está bien? Ya lo discutimos este ejemplo. ¿Está bien? Ejemplo clásico de heterocedasticidad, porque la varianza es mucho más grande que acá. Entonces aumenta el ingreso y aumenta tanto el gasto esperado como la dispersión del gasto. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios? Cuando minimiza la suma de los errores al cuadrado, ya dijimos que pondera todas las observaciones por igual. Lo que hace el método de mínimos cuadrados ponderados, entre paréntesis, entre comillas digo, es primero divide por el desvío estándar, todas las observaciones. ¿Está bien? Y después lo que hace es estima por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces es como si el estimador de mínimos cuadrados ponderados estuviese ponderando por la inversa del desvío estándar. O sea, le está dando mucha importancia a las observaciones que ocurren en una región donde la varianza es bajita y le da poca atención a las observaciones en donde la varianza es alta. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de mínimos cuadrados ponderados? Al dividir a cada observación por su desvío estándar, le está dando más importancia a las observaciones que tienen varianza chica. Está bien que justamente es la parte que está acá a la izquierda en
el modelo que tiene heterocedasticidad. Fíjense que la recta se ve más claramente acá a la izquierda que acá a la derecha. O sea, en definitiva, eso es lo que hace el método de mínimos cuadrados ponderados. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder implementar el método en la práctica, yo necesito conocer cuánto vale la varianza, como para poder sacar la raíz cuadrada y calcular el desvío estándar, para dividir a las observaciones del modelo. Pero en la práctica, vaya a saber uno cuánto vale esto, ¿no? Entonces, déjenme contarles una versión implementable. ¿Está bien? Supongamos de vuelta que el modelo es el modelo con dos variables, que hay una sola variable explicativa, pero resulta que la varianza, ¿está bien? Ahora se puede escribir de esta manera, que es sigma cuadrado por xy al cuadrado. Fíjense que esto lo que hace es representar en cierto sentido lo que pasaba en el slide anterior, ¿no? Que los datos hacían más o menos esto, o sea, se volvían más dispersos hacia la derecha, o sea que en definitiva esto es una especie de modelo simple para la varianza, que lo que hace es permitir que la varianza crezca con el tamaño de x, ¿está bien? O sea que acá la causa de la heterocedasticidad es x, ¿está bien? Empiecen a ver por qué es útil el test de Bruch-Pagan, porque eventualmente va a permitir identificar cuál es la variable que causa la heterocedasticidad, ¿está bien? Acá como hay una sola es esa, pero cuando hay varias variables podemos utilizar el test de Bruch-Pagan para ver cuál es la variable que causa la heterocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acuérdense que antes dividimos por sigma sub i, ahora lo que vamos a hacer es dividir por x sub i, ¿está bien? Fíjense que x sub i es la parte del desvío estándar de u sub i que varía con las observaciones. Entonces vamos a dividir por x sub i, ¿está bien? Entonces nos va a quedar esto que está acá, insisto, no lo voy a repetir, este que está acá es lo que hemos hecho, es lo mismo que antes, pero en vez de dividir por sigma sub i, dividimos por x sub i, y acá está el modelo transformado, ¿está bien? Este es el modelo transformado. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa, de vuelta. Acá está mal, esto es la varianza de sub i, está mal. Fíjense que la varianza de sub i asterisco ahora es la varianza de sub i por xy al cuadrado. Entonces, reemplacen, la varianza de sub i es sigma cuadrado por x al cuadrado, y como el x está dividiendo, de la varianza lo tengo que sacar al cuadrado. O sea, en definitiva me queda sigma cuadrado. Entonces, nos aparece lo mismo que nos apareció antes. Y además es obviamente trivialmente cierto que la esperanza de u sub i asterisco es igual a 0. Esto se lo dejo para que lo chequen ustedes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo mismo que pasó antes. Resulta que los errores del modelo transformado son homocedásticos, con lo cual el método de mínimos cuadrados ponderados simplemente lo que hace es implementar el método de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo transformado. ¿Está bien? No se me confundan eso. O sea que el método de mínimos cuadrados ponderados lo que hace es primero divide por xy todas las variables y después corre este modelo. ¿Está bien? Y de vuelta. El método de mínimos cuadrados ponderados es el de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo transformado, que es este que está acá. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa. En este caso no hace falta conocer sigma cuadrado, porque lo que hicimos nosotros es pensar que la varianza de u sub i está dada por sigma cuadrado xy al cuadrado, ¿está bien? Y la raíz cuadrada, que es el desvío estándar de u sub i, es obviamente sigma por x, ¿está bien? Entonces, en vez de dividir por el desvío estándar, lo que nosotros hicimos fue dividir por la parte del desvío estándar que cambia con las observaciones. Eso es lo que quiere decir esta frase, ¿está bien? Cuidado con las interpretaciones, ¿está bien? Déjenme ir para atrás, déjenme ir para atrás. Fíjense que en relación al modelo original, que es este que está acá, piensa en el modelo transformado, que es este que está acá, resulta que los roles están cambiados, ¿está bien? O sea, la pendiente de este modelo es la ordenada del origen, y la ordenada del origen de este modelo es la pendiente del modelo original. Entonces, cuidado con las interpretaciones. El intercepto del modelo transformado es la pendiente del original y la pendiente del transformado es el intercepto del original. Vean esto con bastante detalle. ¿Está bien? Esto piénsenlo. ¿Está bien? Después se le va a preguntar en el test de lectura. Pero fíjense que los roles están cambiados. ¿Está bien? Lo que les dejo para que revisen ustedes es, este es otro caso, ¿está bien? En donde ahora la varianza es sigma cuadrado por xy en vez de xy al cuadrado, ¿está bien?
Y lo que vamos a hacer acá es dividir de vuelta por la raíz cuadrada de la parte del desvío estándar que cambia con las observaciones, que es la raíz cuadrada, y les dejo para que chequeen cómo se implementa el método de mínimos cuadrados ponderados en este caso. Este se los dejo para que lo revisen ustedes. ¿Está bien? Cosas, háganlo, no son divertimentos, y déjenme que les pase un chisme. Tengo una irrefrenable tendencia a preguntar las cosas que yo les dejo para que hagan ustedes. El pacto, damas y caballeros, ustedes los hacen, me muestran si tienen dudas de lo que hicieron y yo se los voy a ayudar a resolver. ¿Está bien? Lo que no voy a hacer es darle la solución si no me muestran antes los intentos, pero es importante que ustedes se acostumbren a hacer cosas por su cuenta. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? Es que fíjense que para implementar el método de mínimos cuadrados ponderados yo necesito conocer de alguna manera cuánto vale la varianza de uso i. ¿Está bien? Ya sea porque la conozco o porque la modelo, etcétera, etcétera. Y esto a veces en la práctica es muy difícil de armar un modelo para la varianza. Entonces lo que vamos a ver en los próximos slides es otra aproximación que no intenta estimar la varianza de ninguna manera. ¿Está bien? O lo hace de una manera muy particular que no hace ningún tipo de supuestos. Eso lo vamos a ver en los próximos slides. Bueno, insisto, revisen todo, hagan los test de lectura, revisen todas las cosas que yo les dejo para hacer. Cualquier cosa me las consultan en los servidores de consulta. Bueno, muchas gracias.